Diana. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy a través de este medio, estimados estudiantes de primero, segundo y tercer semestre, ¿verdad? Sí, pues bueno, para iniciar les doy la más cordial bienvenida a este semestre, agosto-diciembre de 2021. Bienvenidos estudiantes de primer semestre. Es muy grato para nosotros que estén con nosotros. Es un buen número. Es muy importante para la licenciatura ver que se ha incrementado el interés precisamente por esta formación. Bienvenidos también, estimados maestros de la licenciatura. Por ahí puedo ver, aparte de la doctora Diana Ruiz Rincón, al maestro Francisco Javier González Rivas. También veo por ahí conectado al doctor Raúl Trejo Villalobos. Y bueno, no sé si se me pasa algún otro profesor que esté con nosotros acompañándonos. Hola, doctor. Pues son de los docentes que van a estar trabajando con ustedes este semestre y en los siguientes. Bienvenidos. Sabemos que estos son tiempos complicados. Teníamos la firmeza de poder iniciar con actividades semipresenciales ya en este ciclo escolar. Sin embargo, pues la contingencia volvió a cobrar peligrosidad. Entonces se optó mejor por continuar en la modalidad virtual, pues para no arriesgar a nadie, ¿verdad? Para mantener por sobre todas las cosas la seguridad de cada uno, porque no solo somos responsables de nosotros mismos, sino también de nuestros semejantes. Y pues estamos apenas viviendo el proceso de vacunación en el caso de los que están en el rango de edad de entre los 18 y los 20 y tantos, ¿no? Es más o menos el grupo de edad que ya comenzará a vacunarse esta semana. Los profesores ya pasamos por ahí, pero aún así ha habido algún que otro contagio. Entonces, lo más importante y lo más preciado que tenemos ahorita los seres humanos es la vida. El proceso educativo lo podemos seguir trabajando desde otros espacios, en este caso desde el Google Meet, que es un espacio de videoconferencias, y a través de la plataforma Moodle, que en la universidad se denomina Edúcate, que es donde ustedes van a poder encontrar alojados los contenidos de sus asignaturas. Pues bien, esta actividad tuvo a bien presentármela como propuesta la doctora Diana Ruiz Rincón y el maestro Francisco Javier Rivas, quienes estaban muy interesados no solo en darles la bienvenida a la carrera, sino también continuar mejorando, continuar desarrollando algunas estrategias, algunas habilidades que son fundamentales para su desempeño en la licenciatura. En este momento, por estar trabajando en esta modalidad a fuercitas, ¿no? No fue por gusto que nos mudamos a lo virtual, aunque ya nos viene acompañando desde hace un buen rato. Pues es importante que sigamos teniendo el sentido de responsabilidad, la dedicación, el trabajo colaborativo, el trabajo de lectura, que es esencial para nosotros los estudiantes del área de humanidades, el trabajo de argumentación oral y escrita. Y entonces estas son cuestiones que van ustedes a estar aplicando a lo largo del semestre y a lo largo de cada semestre de la carrera. Por ello, cualquier ejercicio de reforzamiento, de perfeccionamiento, pues es necesario, es invaluable, precisamente para que ustedes estén con todas las herramientas necesarias para que logren buenos aprendizajes,
para que construyan conocimientos sólidos en el ámbito de la filosofía y de las otras humanidades con las que compartimos la Facultad de Humanidades, y bueno, también conocimientos generales. Entonces, me pareció una propuesta necesaria, importante, y bueno, es lo que van a estar ustedes trabajando con los maestros. Espero que puedan también compartir sus experiencias, sus necesidades, no solo como estudiantes de nuevo ingreso, sino como estudiantes que ya han avanzado 1 o 2 semestres. Ya más o menos saben, ¿no?, cómo va la forma de trabajo. Y también porque los estudiantes que están en segundo y en tercero, pues son estudiantes que nacieron como estudiantes en la modalidad virtual con la cuarentena, ¿no? Es decir, ingresaron a la licenciatura ya con la cuarentena encima, y entonces, pues ya han pasado todo un proceso de aprendizaje, ¿no?, en esta circunstancia. Quiero decirles también que tanto sus profesores como el director, el maestro Freddy Vázquez Pérez, que algunos ya conocen, pues estamos pendientes de ustedes, aun cuando estamos en esta modalidad. No hemos podido conocernos personalmente, pero nosotros estamos ahí atentos a lo que esté sucediendo. Quiero informarles también que por ahí ha habido algunos problemas técnicos con el CIAE, con Edúcate, derivado de, pues, todo un proceso de actualización que se tuvo que hacer, dado que nos mudamos a lo virtual de trancazo. Se ha tenido que estar trabajando el incremento de capacidad de las plataformas para poder subir más archivos, poder navegar sin tanto problema dentro de las plataformas. Entonces eso ha generado todo un proceso de actualización, de configuración informática, y bueno, entonces les rogamos su comprensión esta semana, ¿no? Que debiéramos ya estar todos listos trabajando, pero van a encontrar algunos detalles que se deben a eso, ¿no? A cuestiones de saturación, a la actualización de la versión de los softwares, pero ya se está trabajando en ello. Cualquier cosa, por favor, que necesiten o que encuentren de complicado, comuníquenlo con su coordinador, el doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña, con sus profesores y, por supuesto, con nosotros a la Facultad de Humanidades. Y pues ya para no darles más sermón, pues espero que esta experiencia sea muy significativa, haya excelentes experiencias, aprendizajes, y que este semestre en verdad sea muy bueno para ustedes, académicamente hablando, humanamente hablando, ¿no? Estamos siendo educados no solo como profesionistas, sino también como seres humanos en medio de la complejidad que estamos viviendo ahorita, tanto en la universidad como en todo el planeta, ¿no? Somos testigos y copartícipes de un evento, pues inusitado, ¿no? Inusitado, perdón, ¿no? No puedo decir inédito porque pues ya ha habido pandemias en siglos anteriores, pero pues ahora nos tocó a nosotros y lo tenemos que enfrentar por medio de la tecnología. Pues bien, a nombre del maestro Freddy Vázquez Pérez, director de la Facultad de Humanidades, su servidora Carla Selena Estrada Alcázar, secretaria académica de la facultad, pues declaro formalmente inaugurado este curso de inducción este lunes 9 de agosto, siendo las 4 de la tarde con 15 minutos. Enhorabuena, bienvenidos, muchas bendiciones, síganse cuidando por favor, y esperamos de verdad que para el año 2022 ya podamos tener condiciones pertinentes para podernos conocer en persona. Estamos a sus órdenes. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Carla. Qué gusto tenerla y que nos haya dado la bienvenida y nos haya acompañado en la inauguración de esta actividad.
Yo quisiera, antes de comenzar, agradecer a los estudiantes que tuvieron a bien seleccionarnos como programa en el que buscan profesionalizarse, introducirse, ¿no? Empaparse de filosofía, problematizarse también, ¿por qué no? Espero no tener tantos problemas de conectividad, creo que viene el agua, pero bueno, esperemos poder continuar. Agradecer también a los colegas docentes que están acompañando estas actividades, que si bien este espíritu inquieto que la maestra Carla tiene a bien la inteligencia de canalizar, el maestro Francisco Javier González Rivas y su servidora, hemos diseñado este curso de inducción como una forma también de celebrar a la generación que ingresa en el marco del 10º aniversario de la licenciatura en filosofía. Es decir, en estas fechas, hace 10 años, estaba iniciando la primera generación. Y yo creo que una forma de honrar el trabajo de los colegas que en su momento también ustedes sabrán, se dieron pues a la tarea de abrir esta licenciatura, de gestionarla, de promoverla, etcétera, etcétera. Bueno, también es una forma de honrar el trabajo de los colegas. Y si no mal entiendo, por aquí hay alguno conectado, el doctor Raúl Trejo Villalobos, es uno de los colegas que inició. Por ahí el doctor Madrigal debe de aparecer en cualquier momento también. Es uno de nuestros colegas fundadores de la licenciatura en filosofía aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias, mi reconocimiento. Y bueno, esta actividad tiene como intención precisamente brindarles a ustedes las herramientas básicas para el estudio de la filosofía. Es cierto, la maestra Carla habla con mucha razón, tiene mucho sentido lo que dice al expresar que las generaciones que hoy integran este curso de inducción fueron generaciones que se encontraron de frente y sin reparos ante una situación de contingencia que nos obligó a todos a trasladarnos, que nos aventó hacia el futuro en el uso de los recursos y servicios tecnológicos, es decir, utilizar las redes, la tecnología, estos medios de información y comunicación para poder tratar de mantener, digamos, cierta cotidianidad dinámica, ¿no? Muchos de ustedes no solamente iniciaron más bien, no solamente cerraron su formación a nivel medio superior en un contexto de pandemia, arrancados del seno de la presencialidad para ser obligados a incorporarse al ámbito virtual, sino que también se incorporaron a la educación superior en este marco de pandemia. Y sin un cierre y una apertura, bueno, el compromiso de sus docentes pues también tiene que ver con evitar dar las cosas por sentado. Es decir, no suponer que lo que esperamos que tengan como estudiantes les sea, digamos, propio, cuando más bien tiene que ser algo que se cultive, ¿sí? En este sentido, voy a empezar a compartir, si no tienen inconveniente, la presentación del inicio de este curso de inducción, que se estructura de la siguiente manera. Ustedes tienen frente a ustedes, si es que ya comenzó a compartir esto, sino que ya mero. Tienen frente a ustedes el cartel que, gracias maestra, la que seguramente el coordinador de la licenciatura, el doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña, les compartió, y en donde, bueno, está la liga de la sesión. En este momento vamos pues a iniciar el curso de inducción como una forma de responder precisamente a esta ausencia de
cierre o de inicio a este puente que creó la pandemia, en donde en un momento estaban cursando, les digo la mayoría, no todos, el nivel medio superior, y al siguiente parpadeo ya están en el nivel superior. Y bueno, ¿qué pasó en el Inter? Bueno, pasaron y dejaron de pasar muchas cosas. Y yo creo que en este sentido, es que más allá de suponer que vienen con ciertas estrategias, con ciertas herramientas, tenemos que partir del supuesto, y esa es una de las intenciones de este curso, o de lo que justifica la creación de este curso de inducción, es que habrán situaciones y habrán quienes necesitemos repasar o adentrarnos en estas herramientas para poder hacer una actividad que podría ser tan sencilla y tan elemental, solicitada a través de sus docentes, como por ejemplo un resumen, ¿no? Hagan un resumen de este texto. Bueno, ¿cómo se elabora? Hagan una lectura, bueno, cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se puede llevar a cabo una lectura más adecuada. Bueno, ahora lo que van a encontrarse ustedes en sus asignaturas, en la gran mayoría de ellas, elaboren un ensayo, ¿no? Pues muy bien, entonces ahora, ¿cómo se hace un ensayo? Cuando nosotros damos, por supuesto, esto, es decir, cuando lo damos por sentado, cuando presuponemos que ustedes ya vienen con todo eso, bueno, pues al final del semestre nos damos cuenta de que nos hizo falta precisamente cultivar estas herramientas para su formación a lo largo de la carrera. Entonces, el curso de inducción tratará pues de herramientas básicas para el estudio de la filosofía. Este curso estará de lunes a viernes, de 9 a 13, al 13 de agosto de 2021, de las 4 a las 6 de la tarde. ¿Cómo está organizado? Bueno, las sesiones 1 y 2 van a ser 3 bloques, como pueden ustedes verlo en su pantalla. Las sesiones 1 y 2 van a estar a cargo de docentes, de estos docentes nosotros, de forma individual. En el caso del primer bloque, donde esté la sesión 1 y 2, va a estar a cargo de su servidora, la doctora Diana Lisberos Rincón. La sesión 2 y 3 va a estar a cargo del maestro Francisco Javier González Rivas. Y en el último bloque, el día viernes, vamos a tener una sesión en donde vamos a participar los dos docentes, precisamente para darles herramientas sobre la elaboración del ensayo filosófico. Entonces, bueno, su naturaleza y cómo poder elaborar el ensayo filosófico. Consideramos necesario este programa, este curso, precisamente porque el estudio de la filosofía supone el desarrollo de herramientas y estrategias, digamos, mucho más profundas, más complejas, que permitan precisamente no solamente captar, abstraer, sino también producir. En algún momento, en otra emisión, seguramente se trabajarán tópicos sobre la creación o la producción de textos filosóficos, ¿no? Pero en este momento, bueno, sí nos interesa mucho que tengan estas herramientas. Seguramente para quienes están en segundo y tercer semestre, algunas de estas cosas les sean ya familiares, porque, bueno, en algunos momentos, en algunas sesiones de la asignatura, lo revisamos, pero no está de más hacer un repaso. Además de que este curso, en el que se congregan primer, segundo y tercer semestre, tiene precisamente también como finalidad que, aunque no podemos vernos no podemos estar presencialmente, virtualmente al menos se conozcan y se reconozcan entre ustedes. En este momento hay 35 participantes en el curso. Es un número bastante importante, bastante significativo, sobre todo en el ámbito de la filosofía. Para mí es una cosa encantadora.
no dudo que para mis colegas. Y bueno, habemos 4 docentes, quiere decir que hay 31 estudiantes conectados en esta sesión. De esta forma, bueno, pues pueden ustedes irse identificando. Hay estudiantes de segundo semestre, de tercer semestre, y pues los de primer semestre que todavía incluso nosotros no los conocemos, pero vamos a empezar a entrar en contacto. Bueno, la primera sesión, que es esta sesión, va a estar dedicada al tema del razonamiento y la argumentación en filosofía. La segunda sesión estará dedicada a la presentación de técnicas y de estrategias lectoras de textos filosóficos, ¿sí? Estas son las sesiones que quedan bajo mi responsabilidad. Ya el maestro Rivas, bueno, trabajará búsqueda y recuperación de información filosófica en la tercera sesión, que sería el día miércoles, y el jueves 12 de agosto va a trabajar con ustedes resumen, síntesis y disertación filosófica. ¿De acuerdo? Ya al final, ya vimos ese punto, el ensayo filosófico. Cómo se estructura y cómo se trabaja también la presentación. Ahora, con los jóvenes de primer semestre, creo que también con los de tercero ya se los compartí, sí, ya se los compartí. Me faltan solamente los de segundo semestre. Esto que tienen ustedes en su pantalla es una evaluación diagnóstica, es únicamente para los estudiantes. Es una evaluación diagnóstica que está en Google Form. Le voy a compartir de cualquier forma, si no logran anotar la liga, les voy a compartir la liga a través del primero y tercero, no hay problema, se los mando al chat, pero con segundo se los voy a mandar a través del coordinador de la licenciatura para que puedan responder esta evaluación diagnóstica. Es pues aprovechando el marco. Es parte de un proyecto de investigación, de los proyectos que realizamos sus docentes en la universidad. Entonces les voy a pedir de favor que contesten. No hay una calificación, no es quién saca más, quién saca menos. Lo importante es hacer el ejercicio de la manera más honesta que sea posible. Bien, ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar un poquito del razonamiento y de la argumentación. En síntesis, digamos, visualmente ustedes pueden apreciar que me voy a centrar en 3 tipos de razonamientos: el inductivo, el abductivo y el deductivo. Y en la argumentación vamos a ver unos tipos de argumentación, algunos ejemplos, la estructura, y bueno, vamos a tratar en este sentido de interactuar. No es una cátedra, recuerden que es un curso de inducción, se va a manejar, no puede ser como tallereadamente porque, bueno, el número de participantes no es tan posible, el tiempo tampoco da para tanto, pero sí en algún momento les voy a pedir que interactuemos, es decir, que enciendan su micrófono y que puedan establecer el diálogo conmigo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar con este asunto del razonamiento. Para hablar de razonamiento, primero necesitamos precisar o definir qué es razonar. ¿Qué es razonar? Cuando nosotros definimos qué es razonar, vamos entonces también a tener un preludio al tema del razonamiento. Pensemos, digo, no nos vamos a poner ahorita a definir, pensemos que razonar es una actividad mental propiamente humana. Esta definición podemos problematizarla, podemos tematizarla, ¿sí?
podríamos decir, por ejemplo, bueno, razonar como una actividad propiamente humana, una actividad mental propiamente humana, bueno, ¿qué es esa cosa llamada mente? En dónde se ubica, cuál es su carácter, y empezamos a problematizar, ¿no? Razonar como una actividad mental propiamente humana. Esto me lleva precisamente a Aristóteles, a la ética nicomaquea, cuando afirma o define que lo peculiar del hombre es la actividad del alma, de acuerdo parcial o totalmente con la razón. La actividad del alma. La razón, entonces, podemos entenderla como una guía, como una cualidad, como una capacidad mental. Bueno, más allá del problema de la razón, porque es precisamente una de las cuestiones a donde nos podríamos dirigir, más allá del problema de la razón, es decir, si es inminente al sujeto cognoscente, es decir, si es propio del ser humano, como diría una actividad del alma, como diría el mismo Aristóteles, o es el resultado de la interacción entre varias conciencias, ya sea en un sentido histórico, social, cultural, etcétera. Nosotros, en este curso de inducción, nos vamos a centrar en la forma. ¿Cuál es la forma en la que razonamos? Y de esta manera, esta pregunta la trasladamos a cuáles son las formas en las que elaboramos o construimos nuestros razonamientos. ¿De acuerdo? Entonces, estos razonamientos, estas formas de razonar que les voy a presentar, van a ser estos tres tipos, estas tres formas, ¿sí? Como la estructura de nuestros razonamientos. Tenemos, por un lado, el razonamiento inductivo, y si ustedes observan, dice inductivo, y abajo dice razonamiento científico. Es decir, es una forma también de hacer referencia al tipo de razonamiento que opera en el ámbito de la ciencia. Por su parte, nos vamos a la extrema derecha, tenemos al razonamiento deductivo, que sería un razonamiento especulativo. No les quiero spoilear yo el final de la sesión, pero este razonamiento especulativo es un razonamiento propiamente filosófico. Por allá vamos a ir, para allá vamos a ir, para allá nos vamos precisamente a dirigir. Pero en el medio tenemos al razonamiento abductivo, que sería para autores como Peirce o la misma doctora Tocha contemporánea, sería más bien para ella un razonamiento creativo, ¿sí? Como la función que cumple, ¿no? Pero bueno, vamos a ver estos tipos de razonamiento, porque lo que nos interesa es entender que cuando nos colocamos frente a la realidad, ¿no? Sin ser realista ingenua, pero cuando nos colocamos frente al hecho, frente al fenómeno, frente a la realidad, vamos a actuar, vamos a expresar ciertas opiniones, ciertos juicios, ciertas afirmaciones
hace un momento que iniciamos la conexión, afirmábamos que la tarde de este verano era húmeda, ¿no? Era de un calor húmedo, ¿no? Entonces, cuando razonamos, al hacer uso de la razón, estamos razonando. Y dar razones es precisamente, o cuando razonamos, vamos a construir inferencias que nos van a permitir elaborar argumentos en donde estas razones van a ser precisamente las afirmaciones o los enunciados que la compongan. Voy a explicarlo de otra forma. Un razonamiento, este proceso mental, este proceso de razonar, cuando nos permite dar cuenta de algo, estamos diciendo que este razonamiento es de cierto tipo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el razonamiento inductivo es un razonamiento que va a partir de afirmaciones o de proposiciones particulares y nos va a llevar a concluir una proposición o una afirmación general. Esto ustedes lo vieron seguramente en la materia de metodología de la investigación en la prepa, cuando vieron el método inductivo, el método deductivo. Pero aquí viene lo interesante de este tipo de razonamiento. El razonamiento inductivo que parte de premisas particulares y concluye con una premisa general o con una ley general o un principio universal, se conoce como el inductivismo ingenuo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir inductivismo ingenuo? Aquí yo les estoy poniendo en la imagen, en la lámina, dos fotos o dos imágenes de dos cuervos. El ejemplo más tradicional del método inductivo, del razonamiento inductivo es: vamos a registrar una serie de hechos particulares para concluir una ley general. Pongamos, por ejemplo, el cuervo A es negro. Ese es un hecho particular, es una proposición particular o una afirmación particular. Seguimos registrando y veo a un siguiente cuervo y digo, el cuervo B es negro. Veo un siguiente cuervo, el cuervo C es negro. Veo N cantidad de cuervos, bueno, el cuervo N, y afirmo, el cuervo N es negro. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. Ese razonamiento es un razonamiento inductivo, pero es ingenuo. ¿Por qué? Porque supone o presupone que los datos registrados o estas afirmaciones registradas son suficientes, ojo, suficientes para poder concluir con una generalidad. Pero ¿qué pasa si en este conteo aparece un cuervo blanco? ¿Puedo concluir que todos los cuervos son negros? Habiendo un cuervo blanco, ¿qué sucede ahí? El problema precisamente en la ciencia es que este tipo de razonamientos se vuelven probabilísticos. Es decir, entre mayor número de hechos particulares verificados se registren, es más probable que el siguiente hecho se corresponda con lo que afirma, pero no que la totalidad se explique a partir de estos registros. Por eso, y esto lo tenemos que tomar muy
en cuenta. Razonamiento inductivo parte de premisas particulares, ojo, premisas, y nos lleva a una conclusión general. Pero el problema de este tipo de razonamiento es que es ingenuo. Es un inductivismo ingenuo. Y entonces, lo que, bueno, en su momento Sir Karl Popper desarrolló y trabajó, viene el inductivismo sofisticado, que dice que de este registro de hechos particulares, lo que se sigue, lo que puede seguirse es una conclusión particular, pero no puede sostener una conclusión general. ¿Por qué? Porque basta con un hecho que contradiga la regla para que sea un razonamiento o un argumento inválido. El razonamiento inductivo es un razonamiento probable. En cambio, el razonamiento deductivo, lo que le caracteriza es precisamente el carácter de certeza, de certidumbre. El razonamiento deductivo es que parte de una premisa general para concluir con una afirmación particular. El ejemplo más tradicional es el de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ustedes ven en la imagen de la lámina que está el modelo ptolomeico. Aquí está. Este modelo ptolomeico parte de la afirmación en el que la Tierra es el centro del universo, y a partir de esta afirmación lo que hace es concluir que sí, la Tierra es el centro del universo y, por ejemplo, la Luna es parte del universo. Bueno, la Luna gira en torno a la Tierra. O Júpiter, o el mismo Sol, ¿no? Claro, este ejemplo lo pongo precisamente porque este modelo fue ya hace buenos años refutado por el modelo ptolomeico copernicano, que de la teoría geocéntrica pasa a la teoría heliocéntrica, en donde esta nueva afirmación general da cuenta de forma más eficiente cómo se mueven los planetas y por qué existe esto que se conoce, por ejemplo, como la retrogradación. Sin embargo, este tipo de razonamiento deductivo
también nos puede llevar de una afirmación general a una conclusión general. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, todos los mamíferos toman leche materna, todos los seres humanos toman leche materna, por lo tanto, todos los mamíferos, no, todos los humanos son mamíferos. Parte de una proposición o de una afirmación general y cierra con una conclusión general. ¿Qué significa esto? Significa que este tipo de razonamiento, que más allá de quedarnos con la presentación clásica del razonamiento inductivo, de premisas particulares a una conclusión general, se nos abre a este modelo en el que podemos partir de premisas particulares hacia conclusiones particulares, pero precisamente, digamos, el problema de la estructura suficiente es diferente a la estructura necesaria del razonamiento deductivo. En otras palabras, el razonamiento deductivo ofrece, a diferencia del razonamiento inductivo, certeza en la validez de la estructura. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ir aterrizando esto, no se me desesperen, ¿sale? Las razones por las que les estoy exponiendo los tipos de razonamiento es para que ustedes vean que hay formas de acceder al conocimiento, que hay formas en las que podemos, y nosotros lo hacemos, construir las razones que damos para defender nuestra posición, nuestra creencia, nuestra opinión. Pero debemos cuidar, ya en el ámbito de la filosofía, no caer, por ejemplo, en la construcción de razonamientos que nos lleven a argumentos inductivos, porque estos no nos van a servir. ¿Por qué? Porque la filosofía no tiene como objeto de estudio la particularidad, sino la totalidad de las cosas. Pero no solamente existe el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Hay otros tipos de razonamiento. ¿Sí? El razonamiento analógico, ¿no? La razón práctica, no sé. O sea, hay varios tipos de razonamiento. A mí me interesa presentarles porque siento que está como en el medio, como no como un puente, sino como algo que como un tipo de razonamiento que puede llegar a ser, que es útil tanto para las ciencias de la salud como para las ciencias en general, como para la filosofía. ¿Por qué? Porque el razonamiento abductivo es una especie de retrodeducción o deducción a la inversa. Es decir, para entender el razonamiento abductivo, tenemos que tener claro el razonamiento deductivo. La doctora Tocha Ariceda lo llama razonamiento creativo, porque precisamente obliga a postular una nueva proposición, ¿no? Veamos este ejemplo, y este es el ejemplo que utiliza la doctora, ¿no? Ahí va Mafalda, hay agua, ¿no? Pisa agua, en la siguiente imagen ustedes pueden observar,
que está pisando agua e inmediatamente lo que hace es poner la mano para detectar la lluvia, ¿no? Y al no sentir lluvia, bueno, ella se pregunta qué está pasando. Hace este movimiento con la mano en el cuadrito porque ya hay un supuesto la lluvia podría causar. Y entonces se pregunta al ver que no está lloviendo, pero hay agua y el agua avanza, el agua sigue corriendo, bueno, ¿qué está causando? Pensemos esto en el ámbito de la salud como, bueno, hay una situación de salud, es decir, alguien viene con tos, ¿no? Si alguien viene con tos, bueno, tiene neumonía. Pero resulta que se le hacen las pruebas, se verifica y no hay neumonía. Que hay algo más. Entonces, lo que se hace es, bueno, ver qué está generando. Y hay entonces que lanzar estas hipótesis. Hasta que pues alguien dio con este bicho que se llama coronavirus. En el caso de Mafalda, ¿qué causa? Si ya el supuesto que tenía no fue comprobado, o más bien se comprobó que ese no era el supuesto, bueno, ¿cómo explicar este hecho? Pues se encuentra precisamente con que pues, la causa eran todos estos niños llorando, ¿no? Porque era su primer día de clases. Ya no nos pasa esto porque pues ya estamos grandes, pero a lo mejor en algún momento les tocó, ¿no? Entonces, esta hipótesis, ¿cómo se puede generar? Bueno, a través del razonamiento creativo. Uno llega con cierta sintomatología al médico, el médico a partir de los síntomas genera la hipótesis de esta causa, te manda un cierto tratamiento, uno lo toma, no hay alivio, regresas, tiene que seguir indagando, esta es la lógica de la indagación. Hay que seguir indagando. Bien, las razones por las que presento estos puntos es precisamente para que ustedes puedan ver que estos temas, en términos generales, siguen siendo parte del ámbito de la filosofía, pero ya en ciertas dimensiones particulares son problemas propios de otras áreas y otras disciplinas. Pero eso no quiere decir que la filosofía deja de tener responsabilidad precisamente sobre el trabajo de estos modelos de razonamiento, porque al final de cuentas esos son modelos de razonamiento, ¿sí? Para Peirce, la estructura de los razonamientos se organiza de esta forma. Ojo, por eso se los presenté también. Está el razonamiento inductivo,
el deductivo y el abductivo. Piensen ustedes en un ejemplo. Yo les voy a dar unos. A ver si se les ocurre algún ejemplo. En el caso de la inducción, que va de algo particular a una generalidad. Para el caso de la inducción, voy a poner, por ejemplo, X es un es una canción de reggaetón. Cualquier rol. El siguiente momento, es decir, la siguiente afirmación que se busca es algo que complemente, en este sentido, este resultado de este caso. X, la misma, es una canción misógina. Y entonces, digo, aquí no se elabora uno un argumento, sino que esta es la estructura del razonamiento. Ojo, no estoy elaborando argumentos, estoy refiriendo la estructura del razonamiento, en donde aquí podemos poner X y en los casos podemos poner X, Y, Z, etcétera, 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 ¿no? A, B, C, D, F, G son canciones de reggaetón. Podemos citar canciones de reggaetón. El resultado de estas canciones de reggaetón o un carácter que los unifica es que precisamente tienden a ser misóginos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, este razonamiento de tipo inductivo estaría generando una regla en donde todas las canciones de reggaetón son misóginas. Parte del registro de estos hechos observacionales, de estos casos. Pero estos casos están relacionados entre sí a partir del carácter de misoginia. De ahí que la regla que se genera en este tipo de razonamiento es que todas las canciones de reggaetón son misóginas. Claro, ojo, a esta regla o a esta conclusión basta con un caso de una canción de reggaetón que no sea misógina para que no se sostenga la conclusión. La deducción, si ustedes observan, tiene los mismos elementos, igual a la abducción, pero el orden cambia. En la deducción, lo que aparece es la regla todas las canciones de reggaetón son misóginas. Se presenta un caso, vas a Spotify y pones reggaetón, eliges cualquiera. X es una canción de reggaetón. Y entonces se sigue que
Por consecuencia, ¿cuál sería el resultado? En la estructura del razonamiento deductivo, ¿cuál sería el resultado? Si todas las canciones de reggaetón son misóginas y X canción es una canción de reggaetón, ¿cuál sería el resultado? Adelante, Joa. El resultado sería que X es una canción misógina. Perfecto. ¿Cómo llegaste a ese resultado? Por lo mismo que viendo lo de la inducción, se va haciendo como pues una fórmula igual, de que regla es de que todas las canciones son misóginas. Caso X es una canción de reggaetón, entonces el resultado X es una canción misógina. Muy bien. Muy bien, Joa. Viste la estructura, identificaste la forma y te diste cuenta de que no había de otra, que era necesario que X fuera una canción misógina. Hay una relación de necesidad. Ahora, ya el razonamiento abductivo, que también parte de la misma regla, todas las canciones de reggaetón son misóginas. X es una canción de reggaetón. Por lo tanto, o bueno, la conclusión o el caso, es que aquí no se puede ver, ojo, en la estructura de este razonamiento, el caso no se puede ver como la conclusión. El caso es, digamos, el diagnóstico adecuado. ¿Sí? Aquí, la regla es la hipótesis. ¿Sí? La regla es la hipótesis de la cual parte el médico al ver al paciente y dice, bueno, todos los que tienen tos tienen neumonía, o todos los que presentan tos tienen neumonía, este cuate presenta tos, por lo tanto tiene neumonía. Aquí está su medicina, ay, no se curó. Vámonos de regreso. ¿Qué hay que volver, qué hay que hacer? Bueno, hay que cambiar la hipótesis. Bueno, ¿qué otras cosas, qué otras explicaciones hay para la tos? Bronquitis, etcétera, ¿no? COVID, etcétera. Entonces, este tipo de estructura de, bueno, estos ejemplos de estructura de los razonamientos nos permiten, así como lo mencionó, lo comentó, darnos cuenta de la forma. Hay una fórmula, ¿no? El razonamiento o los argumentos deductivos nos permiten eso, y eso se va a ver en su momento, la formalización. Es decir, la abstracción de la estructura de estas argumentos, de estas formas argumentales, para ver si se trata de un razonamiento correcto o correcto. Veamos ahora algunos en el ámbito de los argumentos, ya entrando a los argumentos. Adelante, Benjamín. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta en relación a los métodos inductivo y deductivo.
Porque en el ejemplo que usted pone, pareciera que tanto el método inductivo como deductivo solo se van a diferenciar en el reacomodo de las premisas, porque, o sea, en el ejemplo que estaba poniendo de la canción de reggaetón, Ajá. ¿qué es lo que nos va a permitir diferenciarlo? Digo, ya nos puso algunos ejemplos previamente, pero, es decir, ¿qué tipo de relación hay? Porque realmente lo único que aquí aparentemente se viera es un reacomodo del método inductivo y del deductivo. Ya. Mira, si observas, por ejemplo, en los tres tipos de razonamiento, en las estructuras que se presentan, los elementos son exactamente los mismos. Únicamente cambia el orden. En el caso de los tres es el mismo. Ahora, ¿qué diferencia un razonamiento inductivo de un razonamiento deductivo? Primero, el poder de la conclusión, la consecuencia, ¿no? Es decir, la conclusión a lo que se llega o lo que intenta justificar, a lo que está apoyando la serie de hechos observacionales particulares. En el caso del razonamiento inductivo, es una conclusión que en un primer momento era general, es decir, una ley universal, un principio general, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema de este tipo de razonamientos es que basta un caso que contradiga la regla para que este razonamiento pierda su fuerza, para que esta conclusión no se sostenga. Son, digamos, razones suficientes para concluir, pero no son necesarias para la conclusión, a diferencia del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo no hay de otra. Es decir, por ejemplo, todas las calles, vamos a ver unos ejemplos más adelante, todas las calles de Tuxtla tienen baches. Ejemplo fantasioso, ese es el caso. Todas las calles de Tuxtla tienen baches. La calzada al Sumidero es una calle de Tuxtla. Luego, o por lo tanto, ¿qué se seguiría? Benjamín, ¿qué puedes concluir que esa calzada tiene baches. La calzada del Sumidero tiene baches. Perfecto. ¿Por qué no podrías concluir otra cosa? Porque como dijera usted, no hay de otra, ¿no? No es hay decir, de otra. Ahora, toda la generalidad ajá, indica que tiene baches. todas, exactamente. Y este es el punto de partida. Todas, yo estoy diciendo que todas. ¿Sí? Ahora, si esta primera proposición, que vamos a llamarlo en el ámbito de los argumentos premisa, es verdadera, o, bueno, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, y la calzada al Sumidero, tomamos una combi y vemos que tiene baches, es verdadera, la conclusión, la calzada tiene baches, ¿qué será? Válida. ¿Será falso o verdadero? En ese caso sería verdadera. Verdadero. Ya la forma del argumento sería válido, como lo acabas de mencionar, pero la forma. Esto ya después se va a ver, ¿sí? Aquí, si bien podría generar un poco o un mucho de confusión, el tener el mismo ejemplo en esas estructuras del razonamiento, en esos tipos de razonamiento, la idea es que veamos que el orden
es el que va cambiando lo que voy presentando como mis razones, que las razones son las que van a apoyar a la conclusión. En este sentido, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, Benjamín, el carácter semántico de los argumentos tiene que ver con el valor de verdad. ¿Sí? Es decir, la interpretación, su significado, no su definición, no nos vamos a confundir ahí, su significado. El carácter semántico, ya lo veremos también en la asignatura, se corresponde o se refiere al teorema de correctud. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que deducimos, ojo, deducimos, de deducción, que es con el tipo de razonamientos con los que vamos a trabajar en filosofía. El razonamiento inductivo es el tipo de razonamiento con el que trabajan en el ámbito de las ciencias. ¿Sí? Piensen, no sé, un veterinario que dice, bueno, perro A es agresivo, perro B es agresivo, perro C es agresivo, por lo tanto todos los perros son agresivos, ¿no? Pero parte del hecho particular. La filosofía no se aboca a los hechos particulares o a las particularidades. La filosofía estudia la totalidad, entonces tiene que partir de hipótesis totales para poder dar cuenta o explicar o tratar de discurrir en torno a cierto tópico. ¿Sí? Entonces, ya estos razonamientos, cuando los estructuramos, es decir, cuando los organizamos para defender, dar razones, dar fuerza a nuestras creencias, a nuestras opiniones, vamos a hablar ya en términos de la conformación de un argumento. Yo les voy a decir a lo largo de la asignatura, y voy a hacer, voy a tratar de ser clara en ello. Cuando razonamos, lo hacemos de modo inferencial, es decir, vamos relacionando, vamos concatenando ciertas afirmaciones, ciertas proposiciones en esta actividad mental, ¿no? En esta actividad de razonar. Pero cuando intentamos, por ejemplo, en un acto comunicativo, en un diálogo, dar a conocer nuestra opinión, nuestra posición respecto a un tema, lo que vamos a hacer es argumentar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente vamos a exponer afirmaciones o proposiciones o enunciados, como lo quieran denominar en este momento, sino que además lo que vamos a hacer es, vamos a expresar nuestra opinión, nuestra afirmación, por ejemplo, no sé, no quisiera yo provocar incomodidades en este momento, pero voy a usar un ejemplo digamos como vigente o actual, bueno, no es que sea actual. El aborto legal tiene que ser un asunto de salud pública. Ese es mi posicionamiento, lo expreso como una afirmación, y lo que hago teniendo esta afirmación es dar razones. Voy a generar una serie de afirmaciones que me permitan sostener esta afirmación. ¿Sí? Ay, me tengo que apurar. En este sentido, cuando estudiamos los argumentos, vamos a estudiar el carácter semántico, es decir, el valor de verdad. Es decir, vamos a asignar solamente dos valores a estas proposiciones en el marco del razonamiento deductivo. ¿Verdad o falsedad? Que sean o que no sean el caso. En el caso del razonamiento inductivo,
las proposiciones van a depender de una verificación empírica, de una experimentación. No podemos nosotros asignarles un valor. Depende del protocolo de investigación del científico, del método experimental, depende del marco teórico, conceptual, del campo en el que se esté desarrollando esta investigación, ¿no? Pero en el caso de la filosofía, nosotros no podemos, ¿por qué? Porque es probabilístico. Nosotros no podemos o no vamos a poder decir, pues es que ¿cómo les dije? El aborto legal sea un asunto de salud pública. Puede, a lo mejor, ¿no? Es probable, no es un valor de verdad. ¿Es el caso o no es el caso? Yo puedo afirmar que es el caso, es decir, que esta interpretación, su carácter semántico es verdadero, pero no es suficiente. Lo que tengo que hacer es argumentar, tengo que dar razones. Es decir, tengo que construir, este es el carácter sintáctico, tengo que construir un argumento cuya forma sea forma válida. Verdad y validez no son sinónimos. La verdad va a ser una propiedad o un atributo de las proposiciones y la validez un atributo del argumento. Yo no puedo decir que, por ejemplo, que el aborto legal sea un asunto de salud pública es una proposición válida. Ahí estoy cometiendo un error, me van a cachar en la mentira y quien sepa un poquito de lógica, bueno, va a poder, o quien tenga formación básica en filosofía va a poder decir, a ver, esa sola afirmación no es un argumento. Un argumento que contiene premisas y conclusión. Si no hay una conclusión, si solamente son proposiciones, bueno, estamos ante una inferencia, estamos ante un proceso inferencial, pero no hay una conclusión como tal. Cuando hay una conclusión estamos en el ámbito de la argumentación. Y en este sentido, tenemos también, no se preocupen si hay muchas cosas que quedan todavía medio sueltas, aquí lo importante es que vayamos familiarizándonos con el tipo de razonamiento propio del ámbito filosófico, que es el... ¿Quién dice yo? Deductivo. Perfecto, deductivo. Hay otros tipos, más adelante van a revisar, claro. Pero, digamos, para quienes están iniciando, quienes están en los primeros semestres de la carrera, el razonamiento deductivo. Los argumentos, incluso el argumento con el que van a construir su tesis, va a tener que ser un razonamiento deductivo. Ahora bien, cuando hablo o cuando expreso el carácter semántico del argumento, me refiero al valor de verdad, a la interpretación. ¿Sí? Es decir, esta proposición no es tarea del filósofo contrastar empíricamente si el aborto legal es un asunto de salud pública. No es tarea del filósofo contrastar empíricamente si la Tierra gira alrededor del Sol. Lo que puede hacer el filósofo es precisamente en estos, digamos, en el marco de los razonamientos deductivos, bueno, determinar el carácter semántico. Esta proposición puede tener valor de verdad verdadero o falso, puede ser o no ser el caso. Y a partir de ahí empezar a construir un sistema de métodos,
y principios, que es lo que vamos a ver también, que le permite ver qué tipo de razonamientos deductivos son correctos y qué tipo de razonamientos son incorrectos. Y específicamente hablando de los argumentos, qué tipos de argumentos en su carácter semántico son válidos y cuáles son inválidos. Es decir, cuáles argumentos de las conclusiones, de las premisas, perdón, no se sigue la conclusión. En la construcción de los argumentos vamos a encontrarnos con 7 tipos de argumentos, 4 tipos de argumentos inválidos y 3 tipos de argumentos válidos. Pero aquí lo que vamos a hacer es identificar el tipo de argumento en estos ejemplos. No si es un argumento válido o inválido, sino qué tipo de argumento es. Si es un argumento inductivo, deductivo, abductivo y por qué. ¿Quién quiere participar? El tipo de argumento número 1. ¿Quién quiere participar? Adelante, Cristian. El tipo de argumento número 3, el de todas las aves tienen plumas, el pingüino tiene plumas, por lo tanto, el pingüino es un ave, sería un argumento deductivo. ¿Un argumento qué? Perdón, ¿se cortó? Deductivo. ¿Por qué? Porque parte de la premisa inicial de que el ave que las aves tienen plumas, partiendo la regla de que todas las aves tienen plumas y el caso de que el pingüino es un ave, por lo tanto, por lógica, el pingüino tiene plumas y por tanto, por lógica, el pingüino es un ave. Muy bien, muy bien. ¿Están de acuerdo o alguien que no esté de acuerdo? Adelante, José Juan. Yo quería comentar respecto al argumento 1, que creo que ese es bastante aclarativo. Me gusta porque hace un argumento inductivo a partir de una observación de ciertos planetas, pero es muy inteligente porque dice probablemente todos los planetas giran alrededor. O sea, es decir, no asegura como una ley universal, por eso no es ingenuo, sino dice, al observar estos planetas que giran alrededor del Sol, podemos intuir, podemos decir que todos los demás también giran, pero probablemente. Entonces, me parece a mí que es un argumento de tipo inductivo, el tipo número 1. Perfecto, José, perfecto. Así es. Si se dan cuenta, por ejemplo, este ejemplo lo puse porque es la forma en la que regularmente vamos a encontrarnos argumentos. Fíjense, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. En ocasiones vamos a encontrarnos en las lecturas argumentos cuya conclusión esté al principio del párrafo, al principio del argumento. A veces vamos a encontrarnos argumentos en donde la conclusión esté al final o en medio o haya más de una conclusión, ¿no? En este caso, este primer enunciado, Marte, la Tierra y Neptuno giran alrededor del Sol y son esferoides. Es una sola proposición, pero contiene 3 proposiciones. 3 proposiciones compuestas. Marte gira alrededor del Sol y es esferoide, es una proposición compuesta, porque está predicando 2 propiedades o 2 atributos de Marte. El primero es que gira alrededor del Sol y el segundo es que Marte es esferoide. Pero con la I, que es una conjunción, es una proposición, o sería en este caso una premisa compuesta conjuntiva o conjuntiva. La siguiente sería Marte gira alrededor del Sol y es esferoide.
Y la tercera proposición compuesta conjuntiva sería Neptuno gira alrededor del Sol y es esferoide. Pero en lugar de escribir todo eso, porque así, digamos, podemos nosotros hacer análisis de argumentos, pero en la cotidianidad nos vamos a encontrar en los textos filosóficos argumentos que no van a estar de forma claramente identificable, que hay que echar mano de estas herramientas y de estas estrategias. De primera mano, saber que el tipo de razonamiento con el que más frecuentemente nos vamos a encontrar en el ámbito de la filosofía va a ser deductivo, que va a partir de lo general a lo particular, de una hipótesis general, de un supuesto general, para dirigirla hacia un caso que se siga con necesidad lógica. Y en efecto, como lo mencionaba José, en el caso de el argumento tipo 1, tenemos que la conclusión, para empezar, nos dice por conclusión, por lo tanto, que son formas en las que tradicionalmente construimos argumentos en filosofía, precisamente para que sean susceptibles de análisis lógico. El análisis lógico va a permitir darle a esta forma, a esta estructura, contundencia, es decir, que haya verdad y haya validez, que sea un argumento irrefutable, ¿no? En este caso, bueno, el razonamiento o el argumento inductivo, probablemente todos los planetas giran alrededor del Sol y son esferoides. Bueno, efectivamente, como lo mencionaba José, el probablemente salva de la ingenuidad a este inductivista, ¿sí? Pero sin dejar de afirmar, todos los planetas giran alrededor del Sol y son esferoides, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere hablarnos del argumento de tipo 2, del argumento? Adelante, Héctor. Bueno, el argumento 2, digo que es inductivo, porque las tres premisas parten de lo particular y la conclusión a lo general. Perfecto, muy bien, Héctor. Este argumento tipo 2, precisamente, lo que hace es explicitar, es decir, diferenciar a cada sujeto y su respectivo predicado, independientemente de que el predicado sea el mismo. Héctor, aprovechando el viaje, ¿cómo simplificaría las tres premisas en una sola? Pues con lo de la conclusión, ¿no? Que todos los estudiantes. Ajá, pero las tres premisas, ¿cómo las podríamos hacer una sola? Ah, bueno. María, Emiliani y Hudson son Ajá. estudiantes y tienen libros. Uh-huh. Perfecto. Excelente. Muy bien, así. Muy bien, muy bien. Por aquí levantada, ¿ya no? Sí, no. Ay, ya no veo. Ya la deslevantaron. Pero bueno. El argumento de tipo 4. ¿Quién se anima? Llévelo, llévelo. A ver, Joab. Adelante. Yo creo que es abductivo. Ajá. Por lo mismo. ¿Qué te dio la pista? Por lo que va de una reducción, ¿cómo dice? Sí. De una retrodeducción
porque si la paciente declara que no tiene la menstruación en más de 6 semanas, y en la indagación es de que si, digamos, si no se supone que si una mujer no tiene la menstruación en 6 semanas, de 6 semanas, lo más probable es que esté embarazada. Por lo tanto, la paciente, lo más probable es que esté embarazada. Ok, lo más probable. Sí, en efecto, muy bien, Joab, es un argumento abductivo. Claro, otra de las pistas es que es un argumento que está en el contexto de las ciencias de la salud. Si se dan cuenta, por ejemplo, no aparecen en estos argumentos estructuras tan claras y distintas como las que yo les planteé precisamente en las formas de los razonamientos o la estructura de los razonamientos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje natural, cuando hablamos cotidianamente, ya sea en el marco de alguna disciplina, de un campo del conocimiento, no siempre lo hacemos de forma estructurada, ¿no? Una de las tareas no solamente de este curso de inducción, sino de su formación filosófica es precisamente darles estas herramientas que les permitan organizar las ideas, estructurarlas y presentarlas, precisamente para que no haya error, malas interpretaciones, para poder, digamos, sostener un punto de vista, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, ahora ustedes van a tener de tarea en este momento, no crean que es para luego, van a tener tiempo para, ¿qué les parece? Les voy a dar unos 10 minutos, 10 minutitos para que en la medida de lo posible intenten construir argumentos. Si se dan cuenta, ya no estoy incluyendo a los argumentos abductivos, sino únicamente deductivos e inductivos. Los de primero, no se preocupen, no es de que si quién pasa el curso de inducción y quién no, 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 no. El curso de inducción es para que ustedes tengan herramientas para el estudio de la filosofía, básicas, ¿eh? El resto, bueno, lo vamos con la práctica, así como la práctica lectora, ¿no? La práctica escritora también. Voy a cambiar mientras de... Ay, santo cielo. De color. Porque el rojo casi no se ve. Adelante, José. Yo tengo una pregunta. Fíjese que siempre había pensado si era una construcción lógica, por ejemplo, en una argumentación que ahora que lo veo así a distancia me parece es bastante reducida. Pero, por ejemplo, el siguiente argumento, decir, los hombres son malos por naturaleza. ¿Podríamos pensar que ese es un argumento deductivo o está mal construido? Porque digo, es un argumento general que hace una especie de universalización sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Pero no sigue, digamos, la regla lógica de su construcción, porque no, o al menos no es evidente la postulación de las premisas, ¿no? Por ejemplo, el decir todos los hombres son malos por naturaleza o los hombres son buenos por naturaleza, la sociedad los corrompe y estas afirmaciones de teoría política que son muy comunes, ¿no? Muy bien. Ajá, muy bien. Esa es una duda antes de construir aquí mis argumentos. Muy bien. Ya estabas dando la respuesta tú solito, José. Te voy a decir por qué. La afirmación o la proposición, los hombres son malos por naturaleza, es eso.
una afirmación o proposición. En sí misma, por sí misma, no podría constituir un argumento, sino una proposición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una aseveración, se está afirmando que algo es el caso. En este caso, que los hombres, todos, son malos por naturaleza. ¿Qué es lo que faltaría para poder hablar de un argumento? Por ejemplo, que yo dijera... En esto que estás presentando. Perdón. Sí, que dijera, No, adelante. todos los hombres son malos por naturaleza, pues obviamente José Juan es un hombre, por lo tanto la conclusión es que es malo, ¿no? Esa es ya una construcción de cómo se nos han enseñado, digamos, la ordenación de las premisas y la conclusión. Mi pregunta era esa, ¿sí tendríamos que construirla o redactarla de esa manera, o la simple aseveración podría constituir un ejercicio quizás pues bastante rudimentario de un argumento de esa naturaleza, ¿no? La propia aseveración no constituiría un argumento, sería eso, una aseveración. Ahora, te digo, me encanta porque solito vas respondiendo a la pregunta. El ejemplo que pones es un silogismo, pero no solamente esa es una forma de argumentar. ¿De qué otra forma podrías argumentar? Lo planteemos desde el ejemplo que estabas dando en la primera intervención. Bueno, la intervención anterior a la anterior. Los hombres son malos por naturaleza porque la sociedad los corrompe. Bueno, ahí la sociedad los corrompe sería, digamos, el antecedente. Como la sociedad corrompe al hombre, entonces él es malo por naturaleza. Pero hace falta que estructurar. Y ese es el meollo del asunto. A la hora de estructurar nuestras ideas, tenemos que dar razones. Le hace falta a esta afirmación o a esta aseveración, los hombres son malos por naturaleza, son las razones que van a apoyar a esa conclusión. Que la sociedad los corrompe, que no sé, se puede hablar de que la naturaleza es violenta o es competitiva, ¿no? Que la naturaleza es cruel, por ejemplo, y que el hombre pertenece al ámbito de lo natural, por lo tanto, pero tratar de construir sin meterse en tantas complicaciones, podría ser el ejemplo en una forma silogística. Ojo, en la forma silogística, todos los hombres o los hombres son malos por naturaleza, se vuelve la premisa mayor o tu primer premisa. Luego vendría una premisa menor y luego la conclusión. Pero es una premisa. En cambio, si tratas de darle otra forma al argumento, entonces tu conclusión, esta afirmación, los hombres son malos por naturaleza, podría ser tu conclusión. Pensemos en la forma del modus ponens. Si todos los hombres son fácilmente corrompidos o corruptibles, entonces todos los hombres son malos por naturaleza. Todos los hombres son fácilmente corruptibles. Por lo tanto, todos los hombres son malos por naturaleza. Depende aquí el lugar que queramos que ocupe la afirmación, ya sea una como premisa o como conclusión. De cualquier forma, la afirmación central tiene que estar presente en premisas y en conclusión.
porque este es un rasgo importante del carácter semántico de nuestros argumentos. Yo no puedo realizar una serie de afirmaciones y concluir con una canción de Tintán. No tendría sentido, no se sigue, no hay consecuencia lógica. En cambio, por ejemplo, todos los hombres son malos por naturaleza, José Juan es hombre, por lo tanto, José Juan es malo por naturaleza. La conclusión está contenida en las premisas. Adelante, Héctor. Bueno, el tipo de argumento 1 deductivo dice, todos los políticos son corruptos. Juan no es político. Por lo tanto, Juan no es corrupto. Deductivo de lo general a lo particular. Perfecto. Ay, qué horrible se ve, ¿verdad? Pero me voy a buscar otro color. Porque ni yo... ya sé, voy a utilizar color blanco, ¿verdad? Porque todos los demás colores me van a dejar ciega de por sí. Ya. Todos... Ay, bendito sea Dios. Todos los políticos son corruptos. Es tan bueno este ejemplo porque hay premisas, hay una premisa negada y una conclusión negada. ¿Sí? Juan no es político, luego Juan no es corrupto. Perfecto, Héctor, muy, muy bien, excelente. Adelante, José. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias por la paciencia de resolver estas dudas. Yo quisiera preguntar algo más y a riesgo de parecer tonto, pero son de las cosas que creo que vale mucho la pena poder disipar en este tipo de talleres. Por ejemplo, yo tengo un argumento deductivo que me parece lo puedo hacer de una manera muy simple. Por ejemplo, decir, las colonias pobres son más proclives a la delincuencia. Las Granjas es una colonia pobre, por lo tanto, Las Granjas es procliva a la delincuencia. Podría pensar que esa es una forma, en mi entender, muy sencilla de explicar el razonamiento al que quiero llegar. Ahora, la pregunta es, y esto porque quisiera saber si es correcto hacer esta argumentación. Por ejemplo, si yo quiero ser un poco más generoso en los datos que estoy aportando o en la construcción argumentativa, no sé, por ejemplo, si pudiera decir lo siguiente. Las colonias pobres son más proclives a la delincuencia. Ahora, premisa número 2. Diversos estudios afirman que Las Granjas es una colonia con altos índices de marginación y pobreza. Por lo tanto, es muy probable, o es seguro, o sería hasta lógico, de que en Las Granjas haya mucha posibilidad de que seas asaltado, ¿no? O sea, yo lo que quiero llegar es, si por ejemplo, es que esto lo estamos haciendo en laboratorio, ¿no? Pero ya al momento de ejercitar, por ejemplo, un trabajo, un artículo, un escrito, sí es loable hacer este tipo de argumentación porque las premisas respetan la idea a la que quiero llegar y la conclusión se sigue de las premisas, pero no hace, digamos, este ejercicio que pues, es de los libros, ¿no? Premisa 1, premisa 2 y la conclusión que es totalmente lógica de las dos premisas. Mi pregunta es, el argumento entiendo que está bien diseñado, pero si es correcto formularlo de esa manera. Eso me preocupa, porque a veces como que le tiene uno miedo a ser más explícito en la formulación de los argumentos, porque quizás el fondo esté bien, pero a veces nos preocupa la forma, y eso es lo que yo quisiera, digamos, disipar aquí, ¿no?
Perfecto. Fíjate, José, espero no tomarme muchos minutos, pero esto que acabas de comentar es fundamental. Les voy a decir por qué. Dos razones, artículos y tesis. La tesis es un argumento. La tesis con la que ustedes se van a titular de la licenciatura constituye la defensa de un argumento. No voy a entrar en detalles, pero bueno, lo voy a tratar de simplificar. El argumento de la tesis, no la idea central como la afirmación única, sino como este conjunto de razones que van a sostener a la conclusión, que sería en este caso, por ejemplo, la verificación de la hipótesis, de que las colonias más pobres son más proclives a la violencia. Esta es la hipótesis, pero es una hipótesis que se pone entre paréntesis porque se va a probar. Claro, empírica o especulativamente, pero hablemos en el ámbito de la filosofía y supongamos que lo vamos a hablar, por eso entiendo que te fuiste, por ejemplo, hasta a la parte antropológica, ¿no? Y en este sentido, bueno, vas a construir una serie de razones. Estas razones van a tener que estar articuladas y relacionadas unas con otras, que te vayan llevando precisamente, no sé si ubican esos jueguitos de palitos donde ponen como canicas y van cayendo hasta decantarse por una de las salidas. Pues así, ¿no? La premisa 1, por ejemplo, es el capítulo número 1, que es la premisa más general, el planteamiento general de la tesis, el planteamiento general del artículo. La premisa número 2 es, bueno, una de las partes desarrolladas, la premisa 3, pero tienen que ir conectándose y tienen que irse relacionando para poder decantarse en la confirmación de la hipótesis. Aquí la idea no es concluir con probabilidad. Bueno, en las ciencias empíricas, pues sí, ¿no? Porque no podría hablarse de la totalidad, pero si el argumento es un argumento deductivo y se parte precisamente de esta premisa general, o está así, entonces la conclusión, la teoría, digamos, como verificada en un hecho, todos los planetas giran alrededor del Sol, Marte es un planeta, por lo tanto, Marte gira alrededor del Sol, no podría, por la estructura del argumento que subyace a la investigación, no podría concluirse probablemente. Es necesario. Si yo ya afirmé y di razones para sostener esa afirmación, pues es necesario que Marte sea un planeta, ¿no? Pero sí entiendo la preocupación y en efecto, lo que yo hago como trabajo en la materia de tesis es precisamente elaborar el argumento. Lo primero que trabajo con mis estudiantes es la elaboración del argumento, que se vea estructurado. Y ya después de estructurarlo, le damos vida. ¿Cómo le damos vida? Bueno, a partir de las lecturas, a partir de las obras de las lecturas de los autores primarios, secundarios, las fuentes, pues ya vamos articulando. Y claro, la premisa como tal, o la proposición número 1, bueno, la premisa número 1 como tal, no se presenta como explícitamente, está diluida a lo largo del capítulo, o en el caso del artículo, diluida a lo largo del apartado del artículo. Por eso en los artículos también se recomienda que en la introducción o en el abstract principalmente se presente el argumento. O sea, no como P, entonces Q, P, por lo tanto Q, no, sino que se diga, este artículo lo que pretende es dar cuenta de que, por ejemplo, las colonias pobres son más proclives a la delincuencia o a la violencia. Para ello, vamos a comenzar y va de lo general a lo particular, ¿no? Y ya, bueno, en el primer apartado vamos a hablar sobre la dimensión antropológica del ser humano. En el siguiente apartado vamos a ir decantándonos, es decir, a ir delimitando. Vamos a hablar de la cuestión de la economía y la pobreza, por decir un ejemplo, ¿no? Luego vamos a irnos a la marginación,
las colonias del cinturón de la pobreza, ¿no? Lo que significa esta cuestión de vivir en este tipo de lugares, el cinturón, bueno, como se le denomina, ¿no? Cinturón de la pobreza, bueno, y luego vamos a ver las implicaciones y vamos a ver si se sigue, ¿no? Pero, así como me comenta José, explícitamente el argumento no necesariamente va, pero tiene que quedarle al lector claro que hay un argumento detrás de esto que se presenta. En el caso de la tesis, cada premisa es un capítulo, y verificamos y hacemos pruebas al argumento, pruebas formales para evitar contradicciones, que eso es precisamente lo que se cuida, la coherencia, que no comience yo hablando de que el hombre es malo por naturaleza y concluya con que hay que darle chance a los jóvenes porque están chavos, ¿no? Entonces, pues no tendría como coherencia lo que se está afirmando con lo que se está concluyendo. Eso sería, digamos, como parte del ejercicio podría ser tratar de elaborar de forma esquemática, como cuando uno empieza a aprender a escribir, ¿no? Que tienes que poner la bolita o el circulito dentro del cuadrito y luego otra vez hasta que ya te sale y ya haces tu escritura con tu propio estilo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ya una vez que dominemos la estructura y que sepamos cómo cuidar la coherencia lógica de nuestros argumentos, bueno, ya podemos darnos esta libertad de poder ponerle nuestro toque, ¿no? Adelante, por ahí había levantado su mano Joan, pero ya la deslevantó. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí en la sesión de hoy porque tienen clases en la siguiente hora. Quedaron pendientes dos argumentos inductivos y un argumento deductivo, pero la siguiente sesión lo que vamos a hacer es trabajar ya ciertas estrategias, ciertas técnicas. A lo mejor es un poquito cansado, pero estoy totalmente segura que con el maestro Rivas van a dedicarse más a la práctica, ¿vale? Mi tarea era agobiarlos y aburrirlos, la tarea del maestro Rivas es ya ponerlos a hacer ejercicio. Conmigo es como el maestro de educación física que los pone a correr así, alrededor de la cancha, y el maestro Rivas va a armar las retas. ¿Qué les parece? ¿Sale? Adelante, José. ¿O no? Ya no. Sí, rapidísimo, no, el último, pero ya es el inductivo, a ver, para que yo me quede con la idea y me vaya a hacer varios. Por ejemplo, si yo dijese, la democracia mexicana no garantiza la participación juvenil en la vida política. La democracia chilena no permite la participación juvenil en la vida política del país. Y mi conclusión fuese, las democracias latinoamericanas probablemente no garantizan la participación política juvenil en la vida de sus países. Porque estoy tomando dos ejemplos en donde las democracias no aseguran esta participación de los jóvenes. Hago la inducción de que en la mayoría, quizás, probablemente, tendría yo el cuidado de decir probablemente, no es garantizada la participación juvenil en la vida pública. No sé si estoy bien, ya refiriéndome a un inductivo. Sí, a lo mejor yo te sugeriría agregar otro caso. Ajá. Ok, un tercer caso. Un tercer país latinoamericano. ¿Podría tener entonces 3 premisas y una conclusión? Sí. Okay, o para ahorrarte la chamba, puedes agregar México, Chile y... Va, muy bien. El otro caso para darle más probabilidad. Ajá, así es. Muchas gracias, va. Sí, porque de dos es chisme. Ya de 3, ya nos ponemos serios, ¿no? ¿Sale y vale? Perfecto. Bueno, entonces los veo mañana a las 4. A todos en el taller, les agradezco mucho que estuvieron aquí, y bueno, a los de primer semestre ahí nos seguimos viendo en el WhatsApp, igual a los de tercero, ¿sale?
A los de segundo, cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien, destruyan las evidencias y niéguenlo todo. Nos vemos.